Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su podcast literario favorito, Ship Happens, donde ya saben, yo Raquel y mi co-host Francia. les platicamos de los libros de fantasía que estamos leyendo, teorías conspirativas, fancas, todo siempre lleno de nuestras opiniones que pueden ser controversiales, pero al final del día son nuestras opiniones. Y pues un deep dive que han estado siguiendo con nosotras jueves tras jueves. Y pues también no se les olvide que siempre pueden encontrar los episodios tanto en Spotify como Ship Happens y en YouTube como Nocturnal Reads. Y de igual manera, pues para cualquier contenido adicional, algún mensajito, si quieren ver cuál es el episodio de la siguiente semana y demás, nos pueden encontrar en TikTok e Instagram como shiphappens.booktalk. Y pues oigan, hemos estado platicando mucho de, pues obviamente los temas en tendencia, claro, y las teorías conspirativas que nunca acaban, pero hoy vamos a hablar de hecho, uno de los libros que puedo decir que son de nuestros favoritos. La verdad, o Sí. sea, sí. No sé si sabías esto, Francia, pero Cruel Prince como tal empezó mi Bookstagram. No manches, Mm. ¿neta? Sí, Yo también tengo fueron un estos primero libros. ¿Con con Cruel cuál? Prince y fue el primero de fantasía moderna que leí. ¡No manches! ¡Qué Ujú. loco! Sí, Sí. o sea, digo, ya ni sé cuántos años llevo o sea, con mi cuenta como tal, o sea, con Nocturnal Reads en específico, pero, o sea, fue inicios de la pandemia, gente, pequeño flashback. Sí. Regresémonos a tiempos oscuros de la vida, ¿verdad? Y pues obviamente había mucho tiempo libre, entonces aún más, o sea, por si ya leía mucho, pues obviamente empecé a leer más y fue cuando empecé a planear todo eso. Y fue justo cuando se atravesó o sea, que yo ya se había estrenado Sol de Medianoche y me lo leí. Ujú. Y luego también encontré Cruel Prince por la maravilla que son los algoritmos de las redes sociales. Y fueron de los primeros, o sea, yo creo que si no hubiera sido por Cruel Prince, no hubiera encontrado un sinfín de libros después de ese. Ay, qué bello. Qué bello y Holly Black es parte de nuestros primeros, ¿sabes? Verdaderamente, o sea, yo la TQM a la Holly Black en lo personal, no sé ustedes, nuestros oyentes, pero yo siempre la he querido mucho y cabe mencionar que yo no sabía que técnicamente ya había leído un libro antes de ella. Al de Spiderwick. Los de Spiderwick, sí, o sea, Mm. para esos libros también fueron una gran parte de mi infancia como tal. Y pues cuando estás más chiquito, como que tal vez no te das cuenta, o sea, no sabes que es el mismo autor quien escribió este y este libro y así, o sea, no te clavas en eso. Tú nada más ibas a Sanborns, ibas a Gandhi, ibas a Gonville y agarrabas un libro y tú de que este. Y luego ya Claro. años después te das cuenta que es ese autor, pero con Holly Black sí me pasó eso que yo creo que ya iba por el tercer libro cuando me di cuenta que era la autora de Spiderwick. No manches. Y es que es padrísimo, ¿no? Que Holly Black tuvo la oportunidad, o más bien la capacidad de adaptarse a tiempos recientes, ¿no? De escribir libros que Totalmente. son dirigidos a un público infantil a ahora la actualidad, a toda Totalmente. esta onda de romance y tensión y yearning y toda esta onda que nos gusta, porque ha extendido muchísimo el universo del Príncipe Cruel. No solamente es la trilogía, sino que sí es un universo entero dentro de Elfheim, que la verdad, pues, le ha quedado genial. Es correcto. Y de hecho, creo que como el 90% de sus libros son para adultos jóvenes, o sea, el young adult como tal, o children fantasy, como lo es Spiderwick. Y hasta hace poco, no he tenido la oportunidad de leerlo, la verdad, en lo personal, sí publicó una fantasía adulta, ¿eh? O sea, ya también, ella como que también está experimentando más. Es una autora que creo que nunca ha descansado, en el sentido de Sí. que tal vez no saca un libro cada año ni nada por el estilo, pero siempre hay una nueva historia de ella que puedes encontrar y eso se me hace muy padre. Si mal no me equivoco, es uno que se llama Book of the Night. Si mal no me equivoco, Uh. ese primer libro y creo que es una duología. Entonces, amamos aquí las duologías, como ustedes saben. Em, pero no sé, es una mujer que ha escrito de todo y se nota que lo que a ella le encanta es escribir de hadas. ¿Te has dado Ay, cuenta? sí, me encanta. Siento que ella tiene la verdadera esencia de el cuento de hadas. Sí, o sea, y más que nada porque sí se mete como en como todos estos cuentos antiguos, o sea, del folclore de las Del hadas, o folclore. sea, son hadas pues no que te dan miedo, pero no son hadas humanoides, son hadas que tienen un cuerpo humano, pero tienen muchísimas características muy peculiares, algunos animales, algunas muy sacadas de la manga, pero pues a tal grado que ella tiene orejitas de fey, ella se operó las orejas para ser ¿Qué una fey. onda? Me ¿Qué encanta, onda? a mí me El encanta eso. compromiso. Sí, es que le echa ganas, la verdad. Em,
Pero pues el día de hoy, claramente, pues vamos a estar platicando acerca de Príncipe Cruel, porque hay mucho, hay mucho ruido, ¿no crees, Francia, en redes sociales al respecto de esta trilogía? Bueno, de todo este mundo fantástico, no, nos vamos a enfocar específicamente en la trilogía original, en esos tres libros, pero sí hay mucho de todos lados. La verdad es que sí, y todo esto comenzó porque nosotras publicamos una guía al mundo de Príncipe Cruel y la verdad es que tuvo muchísimo apoyo, así que primero muchas gracias, pero también había muchos comentarios de que, ay, me muero por leerla, está en mi TBR y la verdad es que llegas a asumir que es de esos libros que todo el mundo ha leído, ¿no? Porque siento que es un statement en la fantasía. De hecho, yo lo leí inicialmente porque buscas de que libros de fantasía. Aparece el príncipe cruel, ¿sabes? O sea, Totalmente. sí, sí está como mucho en todos lados y es una saga que se ha mantenido súper, súper vigente en todas las redes sociales de libros. Entonces, había muchos comentarios y Raquel y yo en alguna ocasión platicamos en cuáles serían aquellos libros que serían ideales para empezar en el mundo de de los libros de fantasía, ¿no? Ahí tengo Ujú. ganas de leer algo así fantástico, pero la verdad es que ya me leí Akota, ya me leí Fourth Wing, sí, pero no te has leído este Starter que es imperdible. Estos son uno de esos libros que te introduce de una manera súper amable, súper linda, súper, uy, adictiva al mundo de la fantasía, porque como ya lo mencionamos y vamos a explorar un poquito más ese tema, sí es un libro auténtico de cuento de hadas, ¿saben? Entonces, queríamos ponerles sobre la mesa algunos puntos de por qué pensamos que esta trilogía es ideal para iniciar con tus libros de fantasía. O de lo contrario, si ya leíste varios, si ya estás muy involucrado en el libro, en los libros de fantasía, si quieres algo mucho más como bajado de tono, sin spice, sin nada de eso, creo que El Príncipe Cruel o esta trilogía es perfecto para un palate cleansing, dice por ahí. También, totalmente, porque te vas a picar, te los vas a bingear, vas a pasar unas 2, 3 semanas pensando en él, pero ya es tu primer pasito a tal vez encontrar otros libros que se pudieran meter tal vez más en el aspecto clásico y no tan en el moderno de lo que hemos visto de hadas en la literatura. Y tú lo dijiste, Francia, también. Creo que algo muy importante que se tiene que considerar con libros para principiantes, estos starter books para la fantasía, yo siempre recomiendo libros juveniles, o sea porque honestamente son hechos para el cerebro de una mente juvenil. Y como éramos cuando éramos adolescentes, no prestabas, o sea, teníamos el attention span de 3 segundos, ¿no? Entonces estos libros están hechos para que quieras leer una página más y de repente son las 3 de la mañana y ya acabaste el primer libro. Literal, Así es. De hecho, literal. podemos empezar diciendo que si tú estás buscando un libro spicy, un libro con mucho enemies to lovers, un romance muy intenso, un libro que es un world building súper complejo y que te va a costar mucho trabajo entender, no es el libro para ti. No es la trilogía para ti. Esto no es lo que estás buscando. Hay muchísimos libros allá afuera que te van a convencer que tienen escenas más 18 a diestra y siniestra. Este no es un libro de esos, es todo lo contrario, como ya lo dijo Raquel. Yo he visto varios comentarios que dicen que se siente como leer una novela de Wattpad. Yo estoy muy en desacuerdo con eso, oigan. Quiero empezar diciendo eso, o sea, no, para Por nada, dos. pero sí es un libro juvenil. Está dedicado a mentes mucho más inmaduras, mucho más relajadas también, que son conceptos fáciles de entender. Así que mucho de este libro también se siente como una enciclopedia porque te explica paso a paso cómo funciona el mundo de los Fae, cómo funciona el reino, todos los cuentos de folclore alrededor de los Fae. Entonces, eso es padrísimo y solo quiero empezar diciendo eso. No esperes una Sarah J. Maas, no esperes un universo complejo y enorme. Para nada, son libros muy amables y muy apapachadores para tu corazoncillo. Es correcto, es correcto. Pero pues bueno, tal vez muchos de ustedes sepan de qué va esa historia, tal vez han visto fanarts y verdaderamente, gente, si tienen mucha curiosidad de esto, no se preocupen, aquí no vamos a estar platicando de spoilers ni nada como tal, o sea, aquí queremos gancharlos y si ustedes ya lo leyeron, mis personitas que sí han leído esta trilogía o también en su defecto la duología secuela, pues nada más para que vuelvan a recordar y les den ganas de releer estos libros, porque de hecho, desde que eh, creo que cada vez que me sale un video con respecto a Príncipe Cruel o un fanart, es como que, ay, debería de releerlos. Debería. TBR está un poco fuera de control, pero debería de releerlos completamente. Entonces, yo creo que vamos a empezar a platicarles un poquito de la sinopsis y luego ya empezamos a profundizar en todas estas cosas que empezamos a decir en un inicio, que vaya que sí hay muchos temas fuertes con esta autora por esta trilogía en específico, ¿no? Entonces,
Pues, como bien dijimos, El Príncipe Cruel es una saga de fantasía juvenil escrita por la bellísima autora Holly Black. Y aquí nos mezcla varias cosas. Quiero decir que es como una mezcla entre géneros y tropes, pero más que nada para que se den una idea qué es lo que van a encontrar en esta historia. Vamos a ver mezclados la política, la manipulación, la ambición y el folclore férico en una historia que es aún más oscura y estratégica de lo que muchas personas pudieran esperar al empezar. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es una historia en la cual la trama lo es todo. Y los personajes también, cada uno de ellos es súper complejo, hay mucha manipulación, todos estos temas políticos, porque nos encontramos dentro de una corte fey como tal. Y de esas de las historias que luego te contaban de niño chiquito que te van a venir a sacar de la cama y te reemplazan con otro, ¿saben? O sea, ese tipo de oscuridad. Entonces, la saga como tal y esta trilogía se desarrolla en Elfheim, que es un reino de hadas escondido del mundo humano, donde la belleza y la crueldad conviven constantemente. En este lugar, las criaturas Fey son poderosas, inmortales y profundamente peligrosas. Mienten a medias, juegan con las emociones humanas y viven bajo una jerarquía política llena de secretos, traiciones y luchas por el poder. Aquí ya se pueden dar cuenta, estamos viendo esa clásica de nunca hagas un trato con un ser mágico porque te va a salir mal. Así tal cual, gente. Aquí todo es con cuidadito. Y eso sí, que a diferencia de otras fantasías juveniles centradas principalmente en el romance o en aventuras así súper épicas, en la búsqueda de un tesoro o cosas así, El Príncipe Cruel te construye una historia alrededor de la supervivencia social y política. Aquí el poder no depende solamente de la magia o de la fuerza, sino también de la inteligencia, las alianzas, la manipulación y la capacidad de mantenerse un paso adelante en un mundo donde ser vulnerable puede destruirte. Tan, tan, tan. Pues hasta ahorita que sabemos que es altamente político y solamente quisiera poner como tal vez un trigger warning para la historia. Hay mucho bullying de por medio en Así. este libro. Entonces, a mí es algo que no es que me haya tomado por sorpresa, pero sí lo sentí como, ay, está potente, ¿no? El bullying que hay en este libro. Entonces, si son temas que tal vez te incomodan bastante, solo toma en consideración, hay bullying severo en esta historia. Y Ujú. pues bueno, les platicamos un poquito más de qué va la historia, porque obviamente tenemos una protagonista femenina que es increíble y se llama Jude Duarte. Yo creo que es latina, Jude con ese apellido, pero bueno, la Jude. Es una humana criada entre hadas después de que una tragedia cambie completamente su vida cuando era una niña. Desde entonces vive en un lugar donde constantemente le recuerdan que ella no pertenece ahí, rodeada de criaturas inmortales que desprecian a los mortales como ella. Jude crece desarrollando una obsesión por encontrar su lugar dentro de un sistema que parece diseñado a rechazarla total y absolutamente. Mientras la corte Fey se llena de tensiones políticas y conflictos entre herederos, Jude comienza a involucrarse cada vez más en los juegos de poder que hay en Elfheim. Lo que comienza como un deseo de encajar rápidamente se transforma en algo mucho más peligroso, porque se convierte en una lucha por control, por la influencia y la supervivencia dentro de una sociedad donde nadie dice toda la verdad y donde cada decisión tiene consecuencias graves, como lo hemos visto en muchos libros de fantasía. El primer libro combina rivalidades intensas, intrigas cortesanas, traiciones y una atmósfera oscura inspirada en el folclore tradicional de las hadas, alejándose de la versión romántica y suave que suele verse en historias de fantasía. Y justamente esa mezcla de política accesible, personajes moralmente ambiguos y una tensión constante es lo que convirtió a esta saga en una de las más influyentes de la fantasía YA, o sea, joven adulta, moderna. Totalmente. Y de hecho, nada más para que se den una idea, como en el aspecto de por qué es considerada moderna, es que estos libros, el primer libro fue publicado originalmente en el 2018. Yo sé que dicen, ay, el 2018 fue hace un chorro. O sea, sí, y no, hay que considerar que para que un libro se considere viejo, entre comillas, tienen que tener por lo menos mano bajita más de 10 años, ¿no? Como tal. Ujú. Entonces, es uno que ha perdurado bastante tal grado que 8 años después, estamos en pleno 2026, el libro lo ves en listas, los ves en TBRs de personas, los ves personas que los han leído de nuevo, siguen sacando ediciones especiales diferentes, o sea, es un libro que constantemente se ha mantenido muy relevante en todas estas cosas. Em, y de igual manera, nada más, antes de que nos brinquemos a platicar un poquito más, con respecto a los trigger warnings que ahorita nos mencionó Francia, sí, es una fantasía juvenil,
oscura. Entonces, sí tiene temas relativamente fuertes, pero de igual manera temas que un adolescente, estamos hablando de 15 para arriba, puede leer, que entre ellos, como tú dijiste, Francia, pues se encuentra el bullying, se encuentra también lo que es el abuso físico y psicológico como tal, o sea, a fin de cuentas manipulación, tratos y demás, o sea, esto lo vamos a ver mucho. Sí hay sus dotes de violencia, como lo hemos visto en otros libros juveniles, o sea, piensa en Hunger Games, piensa en Divergente, o sea, hay violencia, no hay que aceptarlo, Ujú. un poquito de gore y también asesinatos. Nada de esto es cosas que suceden como tal directamente en la página, pero son referenciadas o que tal vez nuestra protagonista, Jude, lo presenció o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí tiene sus cositas, pero dado que es juvenil, no esperen algo de que si salieron traumadas me voy a inventar por alguna escena en Acotar o alguna escena en Trono de Cristal, que tal vez ya son un poquito más adultas. Bueno, Trono todavía sigue siendo medio juvenil. No se preocupen, pero mínimo para que estén enterados. Totalmente, y aquí podemos agregar también, ¿cuál es el nivel de Spice? ¿Tiene Spice? ¿Tiene este libro Spice? ¿Cuántas veces lo hacen o qué? No tiene, Ay, no, no tiene cada vez idea. que cada vez que alguien dice eso con respecto a Cruel Prince, me acuerdo sobre ese meme que sucedió el año pasado en 2025. No sé si te enteraste de esa, Francia, em, pero salió un libro de la editorial de Disney sobre una de las hadas de Tinkerbell, ¿verdad? Que pues es la reina Clarion, ¿no? Ustedes tal vez sí se enteraron de esa, pero pues aquí para contárselos a los que no. Estamos hablando de editorial Disney y una persona, pobrecita, o sea, tal vez, o sea, entiendo que tal vez una pregunta inocente en el aspecto de, pues no se fijó, preguntó si tenía Spice. Un libro de editorial Disney. Y yo dije, vaya, nos estamos perdiendo, o sea, yo sé, solo porque salen hadas no significa que haya Spice. Acotar ¿Qué onda? fue algo muy negativo para todo lo que son las fays en general, fairies y Sí. fays en general. No lo digo Y que los libros estén malos, pero afectó negativamente. sí, solamente quería agregar a esto y ya fuera de la burla, que la verdad es que sí incomoda un poquito a toda la gente que asume que todos los libros tienen que tener escenas más 18. Pero creo que también un misconception que se ha creado por culpa del fandom son los fanarts, porque los Ah, claro. fanarts de esta historia obviamente están muy enfocados a la relación romántica que hay entre estos dos personajes protagónicos, pero si ves mucho así de que el acercamiento y el agarrado de acá y así, pero son chavitos, o sea, creo que están como que tiene yo 16 años, 14 años, o sea, Son realmente son adolescentes. muy jóvenes, ajá, entonces creo que me atrevo a decir que por ahí del tercer libro sí hay una escena no íntima, pero sí muy cercana entre ellos, o sea, sí hay beso, digamos, sí hay beso, pero es lo mayor que van a encontrar. Esto no quiere decir que no sea un libro romántico, sí tiene un subplot romántico muy interesante, buenísimo, que neta creo que es un gancho que te tiene así agarrado del cuello, ¿sabes? De la Ajá. emoción de este arco romántico, pero sí, por favor, no se dejen influenciar por esos fanarts, porque en realidad no representan tanto la historia real y creo que te estás generando expectativas un poquito fuera de la realidad cuando hablamos específicamente de las relaciones románticas de la historia. Totalmente, totalmente. Sí, recuerden, son libros juveniles, entonces por ende en un libro juvenil nunca vamos a encontrar cosas explícitas. Algo creo que también que caracteriza mucho en general los libros juveniles es el término el closed door, a puerta cerrada, el fade to black, ¿no? Así como poco a poco se va apagando la luz. Entonces ya queda en ti como lector que pues ya te imaginas que pudiera suceder o no, pero explícitamente nunca te van a demostrar algún acto que pues un menor de edad no debería estar haciendo, ¿verdad? Em, pero sí, no, y de hecho, hablando de su plot como tal, sí tiene como que muchas cosas a su favor con respecto a todos los diversos tropes y temas que abarca este libro, ¿no? Si bien es categorizado como un libro de fantasía juvenil como tal, el cual fantasía como tal ya es el género, y pues nada más con una subcategoría juvenil como tal, tiene varias cosas a su favor, ¿no? Entre ellas es el timing perfecto del libro. Con esto me refiero a que cada página que la autora nos ha escrito en esta trilogía tiene una relevancia. Cada palabra, cada trato, cada mentira, cada media verdad es sumamente relevante y yo no sé cómo le hizo, honestamente, para mantenerte atado y que luego un libro y medio después digas, ah, por eso fue que sucedió esta cosa.
¿sabes? O sea, Sí. son pocos los autores que te la aplican de esa manera tan fuerte como lo hace Holly Black, al menos. O sea, no me han tocado tantos libros en mi gran trayectoria lectora que me la apliquen tan así, en especial cuando se trata de juvenil. Siento que en adultos sí se presta un poquito para más de ese tipo de twists, pero en un juvenil usualmente, pues va a sonar gacho lo que voy a decir, ¿no? Pero siempre es como que introducen, problema, sucede algo, alguien está herido, batalla y luego final feliz, ¿no? Y aquí no, o sea, te están entrelazando un chorro de cosas en cada una de las páginas. No solamente, de hecho, nuestros protagonistas son Jude y Carda, ¿no? Que creo que es el que todo el mundo ha visto fanarts de ellos. Estamos hablando que Jude, por ejemplo, tiene una hermana gemela, cosa que, uy, qué buena hermana, ¿eh? Por así decirlo, ¿no? O sea, vemos a todo un elenco en la corte interactuar, entonces cada uno de los sucesos, si bien no son exclusivos a nuestros dos coprotagonistas, por así decirlo, no, más bien, protagonistas Jude, personajes principales Cardan y otros personajes como Taryn, que es la hermana, y otros, em, todos están funcionando de una manera u otra, ¿no? Entonces, la autora te mantiene siempre en un ritmo muy constante donde hay altos y bajos, pero porque es necesario para que la historia se desarrolle. Y eso a mí, por eso les digo, son de los mejores libros que he leído en mi vida. Totalmente. Y de hecho, justo que dices ahora que fue de los mejores libros que has leído, también otro tema es que parece ser que este libro revitalizó los cuentos de hadas. Y es que ya lo mencionamos anteriormente, pero este verdaderamente es un clásico folclore de hadas. Hablamos de que si los fey no pueden mentir, ¿no? Si te pones la ropa al revés, los fey no te ven. Si tomas vino con ellos, incluso si comes cualquier cosa del mundo fey, automáticamente tienen control bajo ti, en ti, ¿no? Y también tocan Ujú. el tema de las cortes Silly y Unsilly en esta saga. Una vez lo platicamos aquí, pero recuerden que es una corte como de animales, bueno, especies que son como luminosas y son buenas, y luego especies oscuras que pueden tener intenciones malas. Entonces, en este libro te tocan esos temas clásicos de los Fey, del folclore, y sí siento que eso inspiró muchas historias para que también se animaran a ser mucho más tradicionales, ¿no? Tener como toda esta o sea, un repertorio de especies padrísimas, de que ahí tienes ahora ninfas y tienes, por ejemplo, aquí incluso gran parte de la trama se vive bajo el agua, ¿no? Donde tienes a sirenas y estos animales así con tentáculos y pulpos. Entonces, eso está increíble y sí creo que es una de las características más bonitas de esta historia, lo clásico que es un cuento de hadas. Completamente. Y aparte, creo que algo también muy importante es que no todo le tienes que dar nombre, ¿sabes cómo? O sea, vemos un sinfín de criaturas, o sea, estamos hablando de hadas terrestres, hadas acuáticas, hadas de todos, de arriba, abajo y izquierda y derecha, por así decirlo, pero no significa que solo porque veas a una que, por ejemplo, su cabello está hecho de hojas, tiene un nombre en específico, o que ves a alguien que tiene tentáculos en lugar de pelo, ¿no? O en lugar de piernas son tentáculos, muy a la Úrsula o así, no es necesariamente que tengan un nombre, porque al final del día todos estos son categorizados como hadas, porque pertenecen a estas cortes. Entonces también ese aspecto tan sencillo, pero tan detallista de darte descripciones de, por ejemplo, que va caminando un personaje y está en medio de una fiesta, ¿no? Y que ve así como que, ay, este tiene patas de cabra, ay, este tiene una cola, ay, este sus alas son de árbol. O sea, no tienes que darle un nombre a todo, pero sí te suma muchísimo a esta atmósfera el describir todos los diferentes tipos de criaturas interactuando, aunque no sepas sus nombres. Ahí te das cuenta que a veces menos es más, por así Claro. decirlo. Oye, y rapidísimo, hablando de los nombres, me acordé de otra característica súper bonita y son justamente los nombres como tal de los personajes, porque también es muy clásico, sus nombres son, por ejemplo, de que María Valla Roja o de que Diana Fresa Madura, ¿saben? Así se Sí. llaman los personajes. Entonces me parece la cosa más tierna cada vez que leo esos apellidos y nombres que les pone, que son muy significativos también, ¿no? Y características canónicas de cada uno de los personajes. Exactamente, y aquí ya no es que nos andemos metiendo en algo etimológico ni nada por el estilo, simplemente, pues, así se llaman, porque, pues, viven en un campo de fresas, ¿sabes? Exacto. O sea, De que vive en una ramita de fresa, así que ella se llama de que Diana Fresa Madura. Así. exactamente, exactamente. Eso también lo hace muy padre, porque de hecho creo que es algo muy refrescante en comparación a luego que en otros libros
Perdónenme, gente, me van a funar o algo por el estilo, pero a veces sí harta cuando se buscan los nombres bien rebuscados, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, estos están como que están coquetos y son fáciles de recordar, a tal grado, o sea, estos libros yo los leí hace que como 4 años, 5 años, y sin duda todavía recuerdo los apellidos. No los voy a decir porque pudieran ser spoilers, la verdad, pero Ujú, todavía los recuerdo, o sea, de tan normales que eran, pero que al mismo tiempo muy impactantes porque se relacionan al personaje en lugar de que tuvieran ahí zetas, Y, H's y S's raras perdidas en un nombre, ¿verdad? Totalmente. Y de igual manera, ahorita que estamos hablando con respecto a eso de los apellidos, también siento que Jude es una protagonista muy única y diferente, me atrevo a decir, pero también que se destaca entre otras protagonistas de la literatura juvenil de fantasía, ¿eh? Creo que siempre al menos por las épocas en las que fue publicado, o sea, estamos hablando de 2018, nos encontrábamos como que en esta rama post-distópica, ¿no? Entonces apenas estaban volviendo a despegar, de hecho, todos los Fey, o sea, estábamos viendo ya toda esta camada que ya no eran vampiros y hombres lobo, ¿sabes? O simplemente humanos en una fantasía urbana como tal o algo así. Este, entonces, Jude se te presenta como una humana, una de lo más bajo en un mundo completamente distinto, ¿no? En este mundo paralelo escondido de las hadas. Entonces, ella empieza desde abajo, cosa que sí, lo hemos visto en otros protagonistas, hombres y mujeres de la fantasía en general, o sea, no solo la juvenil, pero no es un personaje como tal bueno, es un personaje hasta cierto punto egoísta, o sea, es muy manipuladora, es chingaquerito, también me atrevo a decir, un poco altanera, cosas que en realidad usualmente no vemos en protagonistas. Usualmente las protagonistas, aquí sí específico, protagonistas mujeres, no sé si te has dado cuenta, Francia, pero siempre son como que muy modosas y son como que, bueno, tal vez son las que apoyan a la familia, pero siempre son como que buenas y como que sí, yo no rompo un plato, pero pues sí, me fui de cacería, pero yo no rompo un plato y estoy toda delgadita y así. Mientras que Jude es en realidad de que yo tengo que estar fuerte porque me van a chingar. Yo tengo que pensar más porque me van a chingar. Esto porque me van a chingar. O sea, es un personaje bastante complicado, Jude, como tal. La verdad es que sí, a mí me encanta Jude y hay escenas, se los juro, que me acuerdo perfectamente. Hay cosas que asocio automáticamente a Jude y aquí les voy a dar un spoiler sin contexto, pero por ejemplo, los venenos. Yo pienso en venenos, en escenas con venenos y automáticamente pienso en Jude Duarte. Y yo, una Totalmente. palabra que le pondría a ella sería ballsy, o sea, huevuda. Ella tiene neta de que De la oro, capacidad. son de oro, fácil. Sí. Jude neta dice, me vale. O sea, no es que yo sea buena haciéndolo, solamente te voy a demostrar porque me caes mal. ¿Qué voy a hacer? Exactamente, exactamente. Es de que si lo tengo que hacer 10 veces para lograrlo, lo voy a hacer con tal de demostrártelo. Entonces, sí, es muy tenaz también como personaje. Entonces, no- raro, a pesar de todas estas cualidades que hasta cierto punto se pueden ver negativas, es un personaje que te cae con madre, Sí, honestamente. O sea, desde la primera página, o sea, creo que es una de mis frases favoritas, es de que en Elheim no hay catsup. me encanta. Y tú Me de, encanta. vaya, o sea, yo también me hubiera quejado si no hubiera de que ranch en Elheim, ¿saben? No manches, me No, o muero. sea, exacto. Yo amo el rancho, oigan, por si no sabían. Entonces, sí es como que el, vaya, me va a caer bien. Y más que nada porque no es nada más que es así pues nada más por berrinche, no, o sea, en realidad es porque se encuentra rodeada de todas estas criaturas que no solamente viven muchísimo más que ella, pero que también tienen magia mientras ella carece de ello, ¿no? Entonces ella las tiene todas de perder y dice, yo no voy a salir perdiendo de aquí. Yo voy a lograr todo lo que me proponga. Y eso hace que te caiga genial. Me encanta Jude. Y de hecho, un tema que va muy de la mano respecto a toda el journey de Jude es la estética y el marketing de este libro, ¿no? Creo que es algo muy fuerte de esta historia y siento que hay Ujú. ciertos rasgos y características que son muy de como apropiadas de esta historia, ¿no? Hablando Ok. específicamente como de las hadas clásicas, como ya dijimos, obviamente está muy casado con el príncipe cruel, pero también siento, yo no sé tú, Raquel, pero a veces yo pienso, por ejemplo, en Spiderwick o incluso en El laberinto del fauno y pienso en esta saga, en cómo se Sí, siente esta ambientación súper clásica de hadas, pero oscura y con mucho peligro y con muchas aventuras de por medio, ¿saben? Así se siente claro. esta historia, donde en algunas ocasiones puede ser de que
luminoso, increíble, estoy en un campo de fresas y me la estoy pasando genial, mientras que el otro estoy en una cárcel dentro del mar siendo acechada por un calamar gigante. ¿Saben? No sé, cosas así. Sí, sí, sí. No, y de hecho, canónicamente Elfheim no es un lugar con luz. En realidad, como muchas cosas son debajo de la tierra, es un constante oscuridad absoluta. Entonces sí le da como que, justo lo que dices, así estilo laberinto del fauno y demás. O sea, sí le da esta parte como gótica, dark, así Mm, como que vas a dar la vuelta a la esquina y algo te va a brincar. Y en efecto, a veces te va a brincar algo. Y no algo bueno sí, como, necesariamente. como el dark fantasy, pero animado, ¿no? O sea, Exacto. como, sí, sí, una onda, obviamente como muy cartoony, muy what's the word? Caricatura infantil, Claro. ¿saben? Con estos toques oscuros que creo que la hacen muy única y creo que fue muy bueno darle esta identidad tan propia a la historia como un buen marketing de la historia, que siento que identidad va muy de la mano con la autora, porque esta autora tiene mucha identidad en todas sus historias, ve su blueprint, ¿sabes? O sea, ve su firma en todas sus historias y creo que la supo aprovechar al máximo específicamente con El Príncipe Cruel. Totalmente, totalmente. Y de hecho, relacionado al marketing, aquí también sí hay un tema un poquito, controversial, me atrevo a decir, ¿no? Porque de hecho, el romance, como este efecto secundario del éxito, no, no fue lo más importante. Ahora aquí, vamos a decir tal vez algo que a muchas personas no necesariamente les va a gustar, pero este libro, si ustedes se meten a cualquiera de las redes sociales que ustedes consuman y buscan Príncipe Cruel, Cruel Prince, Jude Duarte o lo que quieran, como tal, no lo hagan si no lo han leído, se van a spoiler, pero para los que sí, si ustedes lo hacen, les va a salir mucho con respecto al romance. Y justo Francia lo dijo hace rato, el romance es un subplot, es una subtrama en esta historia, porque al final del día estamos viendo toda esta guerra política de no solamente entre uno y uno, sino entre múltiples grupos de toda esta corte, ¿verdad? De todo Elfheim como tal. Y el romance fue un efecto agregado. Yo no estoy diciendo que sea algo malo, es un muy buen gancho, ¿verdad? Siempre una historia romántica, al final del día somos seres humanos y buscamos el romance en todo, casi todo, por así decirlo, pero fue muy interesante que fue una fantasía juvenil donde no dependía del romance para tener éxito. Es una novela política que tuvo éxito por una muy buena trama y que acto seguido tiene un muy buen romance. O sea, en la segunda línea es donde vas a ver la parte del romance. Y ahora bien, mucha gente elige solo ver eso, y yo no estoy diciendo que sea algo malo, también es una parte muy bonita de la historia como tal, pero si le prestas atención al libro, me voy a inventar, si el primer libro tiene 400 páginas, yo creo que son 20 las del romance Sí, como tal. totalmente. Y aquí tal vez les podemos dar un poquito más de contexto. No creo que esto sea spoiler, me parece que viene incluido en la sinopsis. Y si no son las primeras 5 páginas, oigan, no es un spoiler, pero la historia se desarrolla en el ambiente político de que el rey Fei ya no quiere ser rey. Como que ya ha llegado al final de su vida y ahora tiene que elegir un heredero, ¿no? Y tiene muchos hijos. El rey, como todos los reyes, tiene un buen de hijos, ¿no? Entonces, obviamente inicia esta guerra interna entre ellos para ver quién va a ser el heredero, ¿no? Pero aquí hay un factor externo que es una humana que está dispuesta a desafiar el sistema, ¿no? Y resulta que uno de esos hijos es Cardan y ella es Jude, ¿saben? Entonces, por consecuencia, se ven involucrados en esta guerra interna política, pero obviamente inicia este acercamiento constante entre ellos, aparte de que Cardan era su bully. Entonces, son muchas cosas que podrían hacer una gran historia de amor, pero que al final de cuentas la autora decidió no hacerlo y es súper respetable y enfocarse 100% al aspecto político y creo que también muy de rebelión, ¿saben? Y de superación Totalmente. personal que tiene esta protagonista. Entonces, sí creo que para mí el mayor misconception de esta saga que hay allá afuera es que es de romance y lamentablemente te la van a vender como romance. Yo así la empecé a leer pensando que era una Enemies to Lovers. Me llevé una gran sorpresa porque me encantó al final de cuentas, pero sí Claro. creo que y me pregunto cuál es la necesidad de venderlo como un Enemies to Lovers, si bien sí tiene, como le dijimos ya 3 veces, un subplot romántico, de verdad es mínimo. ¿Es buenísimo? Sí, la verdad. O sea, como dijo Raquel, son 20 páginas de 600 que tiene, pero son 20 páginas increíbles, o sea, son muy, muy buenas. Pero por favor, si un consejo les podemos dar es que no se dejen llevar por ese tag mercantil.
Exactamente. O sea, y creo que es válido decir que sí tiene su dote de enemies to lovers como tal, pero no es uno de los tropes principales de la historia como tal. Es simplemente el trope de la subtrama del romance, haz de cuenta. O sea, creo que ahí sí es un poquito la distinción importante a mencionar. La verdad es que yo no sabía nada de estos libros cuando los empecé a leer, entonces yo nada más leí No hay catsup en Elfheim y dije, ¡oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! ¿No? Y la verdad es que sí te quedas muy invested con todo, ¿no? O sea, no solamente es la trama de, pues en realidad de los tres libros como tal, ¿no? O sea, pero pues con lo que inicia desde Príncipe Cruel y que concluye hasta La Reina de la Nada. em, pero también es muy bonito ver cómo todo se empieza a entrelazar entre nuestros dos personajes y de igual manera cómo esto también afecta a otras cosas, a otros personajes también directa e indirectamente, porque al final del día si todo es política y él es hijo de un rey, ¿ustedes creen que es tan fácil? No lo creo. No lo creo. Ay, no, es que qué buena historia. Ok, otro punto que podemos hablar y creo que es algo muy común en la fantasía, la verdad es que esto no es único y diferente del Príncipe Cruel, pero definitivamente son sus personajes moralmente cuestionables, empezando obviamente desde la humana, que es la protagonista, pero creo que los rasgos moralmente cuestionables de los humanos siempre son los mismos, pero los de los Fae, aquí de verdad son muy interesantes y me gustaría platicárselos porque creo que para mí son de las partes favoritas de la historia. Bueno, las criaturas del folk, así se le conoce en esta historia, tienen características únicas. En este mundo no es solo una especie, es un conjunto de criaturas mágicas con reglas, naturalezas y peligros distintos, obviamente. Tenemos a los altos Fey, que son de apariencia casi humana, hagan de cuenta como la feira de Acotar, ¿saben? Esos son alto Fey, pero obviamente mucho más perfectos, son guapísimos, son poderosos, inteligentes y extremadamente manipuladores. Esto quiero que jamás se les olvide en toda la saga, o sea, los altos Fey son muy manipuladores y son la élite, la realeza, los nobles, los estrategas. Un ejemplo claro es Cardan, que lo han visto seguramente en algún fanart, él es un alto fey. También tenemos a las criaturas del folk menores, que son los que siguen, que son duendes, bogarts, nixies, entre otros. Son de apariencias más extrañas o monstruosas, tienen menos poder político, pero igual de peligroso. Y solamente es como que keep an eye on them, porque puede que en un momento te asalten, ¿no? Después tenemos un grupo de criaturas que son protagónicas en el segundo libro, que son las criaturas acuáticas y salvajes. Viven fuera de la corte, son súper impredecibles y tienen menos interés en las reglas sociales. Son como, no sé si te has dado cuenta, Raquel, pero todos los que son de cortes acuáticas como que les vale los de arriba. De que yo aquí en mi corte, mando, ¿no? Claro, claro, pues es que es como si estuvieras en un planeta completamente distinto, o sea, estás completamente sumergido en el domain de esas personas, o sea, tú eres el que sales perdiendo, entonces por eso les vale. Claro. Y ustedes se preguntarán, bueno, no suena tan moralmente cuestionable hasta este punto, así que les voy a platicar un poquito de la naturaleza de estos folk, porque tienen neta reglas morales e internas que seguir. Por ejemplo, no pueden mentir y están mágicamente atados a la verdad. Eso es épico, a mí me encanta eso. No pueden manipular, omitir ni retorcer palabras, lo cual imagínate qué tan fuerte es su juego mental para que aún así con estas reglas sean tan hijos de la fregada y manipuladores. Joya, joya, la Sí, verdad. También los folk aman la crueldad. Ellos disfrutan humillar, confundir y dominar. El dolor humano les parece un entretenimiento. Por eso Jude, como les mencionamos, un trigger warning, tiene mucho este aspecto de ser una bully, sí, o sea, que la están bulleando, porque de verdad es parte de la diversión de los Fae. Perdón, son seres de poder, no de moral, así que no entienden el bien y el mal con los humanos y funcionan por deseo, orgullo y jerarquía. Y por último, los humanos los consideran inferiores porque son fáciles de manipular, son vulnerables a su magia y muchas veces los ven como juguetes. Entonces, creo que obviamente, no sé si tú piensas lo mismo, Raquel, pero en las historias fantásticas actuales siempre ujú. ves a los humanos y los Fae como vivir de manera como más, ¿cómo decirlo? Como tratar de soportarse, ¿no? Los unos a los otros, de que, ay, te incluimos, te convertimos en Fae, ven, cásate conmigo, la. Y aquí es como, te odio, desaparece de mi vista. Sí, siento que luego en otros libros vemos mucho como el de que formes partes de nosotros como igual, mientras que estos fake, que son más acercados a los típicos de los cuentos de hadas, como hemos platicado, sí son mucho de que yo estoy por encima de ti, corazón. O sea, tú sueñas con llegar
de que a mi tobillo, así, así son. Sí, sí, sí. Y bueno, de igual manera, no solamente es su naturaleza como tal, y que luego de repente como que a algunos se les olvidan las normas sociales, pero sí hay como reglas específicas a la magia que existe en Elfheim como tal, ¿no? La primera, que es la más conocida, ya la platicamos, no pueden mentir, solamente pueden ahí andar como que cantinfleando para sacar la vuelta, decir la verdad, pero sí la dicen, solo te la dicen con palabras rebuscadas. Uno que sí es muy importante es el glamour, porque los fey como tal te pueden manipular la percepción como humano. Entonces, es como si estuvieras en una ilusión que te puede afectar en tu vista, en lo que puedes tocar, hasta a tal grado que te puedes creer cosas. O sea, literalmente como si te creías la mentira que te están intentando vender, ¿no? Y de igual manera, hasta pueden manipular si te mueves o no, o sea, si te quedas ahí congelado. O sea, sí está bien, bien, bien loco, ¿no? Entonces, estar como un humano en ese mundo no necesariamente es una experiencia Ujú. bonita, ¿verdad? No es lo mismo que andar ahí en Pritian, pues. Este, Ay, qué envidia. ya sé, ya sé. Y otra cosa que eso sí viene muchísimo del folclore es que la comida fey siempre simboliza el peligro. Tiene consecuencias consumir cualquier cosa de ahí. Esto de hecho siempre me recuerda ahorita que viste el laberinto del fauno, la escena donde está el de las manos con ojos. Ujú. No, no, no. Digo que sabemos que el laberinto del fauno pues viene mucho del folclore, ¿verdad? Entonces, si tú comes o bebes, consumes cualquier cosa en Elfheim, te puede alterar la mente, puedes olvidar cosas o puedes hacerte aún más susceptible y vulnerable al control de los mismísimos Fays. Y ni se diga que algunos te pueden bajar alguna inhibición, te puede hacer de que empieces a hablar a lo menso y digas verdades y secretos. O sea, sí hay muchas cosas que no son aptas para humanos, ¿verdad? Y claro, la clásica, bailar hasta que se te acabe los pies, literalmente. Bailar aquí no es algo inofensivo. Una vez que te unes al baile, prácticamente estás en un hechizo del cual no todo mundo puede salir. Entonces, es andar, pues, con tapones de oído, casi creo, ¿no? O sea, por así Ujú. decirlo. Y, claro, lo que son los regalos y deudas. Recuerden que la magia en todos los libros siempre tiene un precio y aquí no es la excepción, porque si tú aceptas algo de algún fey, de cualquiera de estas criaturas, ya se crea como este lazo obligado. Tienes una obligación a devolver el favor que puede ser canjeado de cualquier manera, a menos que hayas explícitamente dicho pues cómo iba a ser, ¿no? Y son muy serias, son vinculantes a tal grado que si la rompes o no la haces, pudieras hasta morir. O sea, o pudieras terminar en un estado de esclavitud para siempre o así, ¿no? Nada es gratis. Y por último, que también muy abundante desde el folclore, pues el hierro y la protección humana, ya que el hierro aquí en Elfheim sí debilita a los Fey y es una de las pocas defensas como tal que tienen los humanos, pero pues claro, son bien piquis y son muy inteligentes los de Elfheim, entonces no es cosa fácil traer ahí algo de hierro casual entre toda esta gente. Fíjate, Raquel, que ahorita acordándome mientras te escuchaba dar la descripción, creo que, si mal no recuerdo, una vez que leí El Príncipe Cruel, o sea, terminé la trilogía, poco después, yo creo que tal vez un año después, yo no leía mucha fantasía en ese momento, pero leí Acotar y me acuerdo que todas esas características que yo leía en Acotar pensé que eran como estándar en todos los mundos, ¿no? Por ejemplo, que los Fey no pueden mentir, que son alérgicos al hierro, por así decirlo. Obviamente tenemos la cosa del free wine que sí aplica en Acotar, ¿no? Que no tomes Claro, vino de Fairy porque te vuelves de que... pero creo que sucede con cualquier vino, no solamente con sí. el vino de Fairy. En realidad Pero sí. me sucedió mucho que yo vi al Príncipe Cruel como de que mi Wikipedia, todo lo que dice aquí es canon en todos los libros. Y ya que Claro. leía y decía de que no, la verdad es que no nos hacen nada al hierro. Y yo de que, ¡ah! ¡Qué mentira! Me Sí, de que, engañaron. y podemos mentir si queremos, y tú de falacias, esto, ¿cómo? ¿Cómo? Exacto. Sí, 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 sí. O sea, obviamente entre cada autor se puede tomar sus libertades y ya depende qué tan apegado quieres estar a un mito o no. Obviamente, pues, dado que Holly Black sí se enfoca muchísimo en darte como esta perspectiva de el verdadero folclore europeo de las hadas, o sea, de esos cuentos, pues sí va a estar mucho apegado a lo que usualmente se cree y lo que es, entre comillas, el estándar de lo que se asume de las hadas. Digo, yo nunca he visto una hada en el mundo, entonces, pues, no me consta, ¿verdad? Pero es lo que se cree como tal. Y luego ya ves otros autores que tal vez toman un poquito más de libertades. De hecho, hasta hemos visto en libros que mezclan un poquito lo que es el ser un fey con el vampirismo también, por ejemplo, o cosas así. Hay libros donde
son pequeñitos, de que en el hombro, Tinkerbell, claramente, o sea, tenemos ahí un claro ejemplo de un Fey que vimos en nuestra infancia y no lo sabíamos, y luego hay otros que son, pues, tamaño humano real, bueno, humano real entre comillas, porque todos son arriba de 1,90, va. Sí, ya no están estandarizados los fe como antes, pues. Es decir, era de que un elfo, ¿no? Esa era la traducción antes de que, ay, es un elfo, y todos eran Exacto. igualitos los elfos, y todos los, las sirenas eran iguales. Hoy en día todos tienen libertades creativas, que está genial, pues, pero al menos el Príncipe Cruel sí se siente muy clásico. Sí, completamente se siente una vibe clásica. De hecho, siempre que me lo imagino, tenía como 2 maneras de ver la película, que es mi cabeza cuando leo un libro, pues, y me los imaginaba muchísimo como este estilo muy old school de Disney, o sea, estamos hablando del Caldero Negro y así, o sea, borrosito, digo, lo vemos hoy borrosito, pero en su momento no era borrosito, ¿verdad? O sea, de todas estas películas tipo La Bella Durmiente o así, como todo muy estéticamente bonito, pero al mismo tiempo un poco oscuro. O Sí. me lo imaginaba así de que al estilo de que ¿cómo se llama el episodio este de Game of Thrones que todo era a oscuras, que no veías ni madres cuando el de la batalla? No me Ujú. acuerdo en qué temporada es, pero es un episodio muy famoso, por si no sabías, Francia, que literalmente ni aunque tuvieras todo apagado, ventana cerrada, cortina blackout y demás, no veías ni madres. ¿Es el de la batalla con los muertos vivientes? Es el de la Ah, batalla ok, con los sí muertos me lo sé. vivientes. O sea, así me lo imagino, ¿sabes? O sea, más bien, Ujú. así me imagino a Jude de que andando así de que a ciegas en todos lados. Entonces me lo imagino así como que con estéticas muy contrastantes. Yo tengo un ejemplo perfecto, no sé si lo quieras buscar, pero se llama Arthur y los Minimoys. Arthur, ¿por qué me suena? ¿Por qué me suena? ¿Por qué me suena? Arthur y los Minimoys. Sí. Claro que sí, claro que ¿Verdad? sí, claro que sí. Sí me da esa Me vibe. recu- Y hay otra película también que, ¿El de a su el de la madre. durazno gigante? No, o sea, también, pero no, también es una película de Face y no es broma que la vi hace como unos 2 años porque me empezaron a salir videos en TikTok y yo no sé por qué no ubico esta película y la vi, Es a de una ver, hadita que está secuestrada y el otro es como un silly y ella es todo una feo, silly. sí, todo feo, pero no me acuerdo cómo se llama esa película, No, ¿tú te ni yo. acuerdas? A ver, Sí, no, no me acuerdo. o sea, justo me la imagino como dices tú de Arthur y los Minimoys o esta otra película que se llama Magia Extraña, Strange Magic, o sea, todo, o sea, porque todas las hadas, tipo, verlas bonitas, pero que al mismo tiempo tienen cada uno como sus diferentes rasgos, o sea, las alas son diferentes o lo que sea, y luego ves a los de la Unseelie, que pues sí están un poquito más darks o entre comillas Ujú. feos también. O sea, sí es como que una locura cuando se van por la ruta clásica, ¿no? O sea, Sí, que no es tal cual que te imaginas a alguien humano, que puedas hacerle un fancast tan sencillo, no se puede. totalmente. Esas pelis me recuerdan muchísimo a mi infancia y creo que por eso tal vez me gustó tanto El Príncipe Cruel, porque como que era una parte mía, ¿sabes? De aquella niña que le encantaba ver esas pelis en Azteca 7, Claro. los sábados en la mañana, que creo que si algún día hicieran la adaptación del Príncipe Cruel, este formato sería increíble. Es que esta sí, o sea, es que si no sería puro pantallazo verde, o sea, de Ah, todo, puros puntitos en las caras de los voice actors, o sea, porque no puedes hacer más. Claro. Sí, no, tiene una estética muy, muy clásica y al mismo tiempo tanto oscura y colorida que no sé, no veo la posibilidad de hacerla como un live action como tal. sí, hablando de la estética, hay una característica que a mí me encanta de este mundo y es que hagan de cuenta, Raquel habló de los glamours, que todo el mundo está empalmado con el mundo humano, o sea, realmente es el mismo plano existencial, ¿no? Pero tienen estas puertas que te permiten entrar al mundo mágico de los Fae, y pero solamente es un glamour donde no te permite verlo. Y eso a mí me volaba la cabeza en ese momento de que, wow, qué increíble. Literal, de hecho, eso me recordó mucho a la película de Backrooms. No la he visto, apenas se va a estrenar. Digo, para cuando ustedes estén viendo este video, técnicamente ya se estrenó porque es fin de estreno, pero que es justo así, o sea, es una entrada que no la ves hasta que sí la ves, hasta que te toca verla como tal, ¿no? Y los glamours de los Fae, la verdad es que son muy poderosos, de hecho, a tal grado que hasta muchos mantienen glamour sobre su persona para esconder algo. O sea, es algo muy, muy loco. No, qué Sí, joya, qué joya. oye. Sí, Holly se las ingenió para ser súper creativa en eso. Totalmente. Bueno, así es Holly Black. O sea, siento que toda su esencia es así, esta persona que irradia creatividad, ¿no? No, totalmente. O sea, y estamos hablando que hasta desde sus libros
para niños, o sea, en Spiderwick también, o sea, que con una piedra era con lo que podías ver, y como dices tú, está en paralelo y que existe en esta, o sea, el círculo de fairies que rodea la casa, el villano, todas estas criaturas, o sea, también pensar en tantas criaturas, aunque no les dé el nombre, pero pensar en que este va a tener estos atributos y este que va a ver ahí 2 segundos en una oración va a ser de tal manera y así. No, 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 mis respetos. Joya, joya. Pero oigan, cambiando un poquito de tema a tal vez un tema no más serio, pero sí muy recurrente y una temática dentro del libro es la ambición femenina. La verdad es que la autora hizo un trabajo increíble en a todas sus protagonistas femeninas hacerlas supremamente ambiciosas. Hagan con esa información lo que ustedes quieran. Solo les puedo decir que todas ellas tienen un grado de ambición alto, cada quien tiene su propia agenda, sus propias metas, que pueden hacer cosas malas o no para Ujú. lograrlas, pero definitivamente es un tema recurrente en todas sus protagonistas y también les da cierto nivel como, no superior, pero definitivamente mucho más líder que los hombres dentro de la historia. Los hombres son más como accesorios, ¿saben? Así como de que, pues ahí existe, a ver qué pasa, pero definitivamente las mujeres aquí son las que llevan toda la batuta de la historia y no solamente Jude Duarte. Hay muchas mujeres, no mujeres, criaturas femeninas dentro de la historia que verdaderamente son las que marcan las pautas en el ritmo de la historia y eso a mí me Sí. encanta. De por sí Jude es la representación, como les dije, de una mujer con bolas, entonces creo que aplica para muchas, no solamente para Jude. No, totalmente. Y creo que es algo muy interesante que Holly haya elegido eso, que todos los personajes femeninos en esta historia tengan un cierto grado de ambición, pero que todas son para finalidades diferentes. O sea, lo vemos plasmado entre personajes de las cortes, personajes humanos, criaturas pequeñas y grandes, como cada uno de ellos son diferentes. Y también eso tiene que ver muchísimo con toda esta parte que los cataloga como crueles, ¿verdad? O sea, Ujú. digo, yo sé que el título dice príncipe cruel y lo que quieras, pero, o sea, los Fae inherentemente son crueles, son manipuladores, son, no quiero decir que son negros, pero son moralmente grises, Sí, muy oscuros como tal. Entonces, ver esto reflejado de diferentes maneras en la ambición de todos estos diferentes personajes, que también los hombres, algunos tienen sus ambiciones, pero se destaca muchísimo más la de las mujeres, no sé, o sea, te suma demasiado la historia que se tomó el tiempo la autora de no solamente darte estos protagonistas tridimensionales y dejar al resto como que, ay, sí, pues ahí de fondo, sino no, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su protagonismo, cada uno tiene su versión, sus metas y obviamente pues todas se van a ir entrelazando, tal vez en su totalidad de la historia, o sea, de estos 3 libros, o tal vez solo en un arco, tal vez solo en un capítulo, pero es muy padre ver que sí se tomó el tiempo de irte desarrollando todo y que tal vez en un inicio no sabías que algún personaje contaba con toda esta ambición escondida, con todo este plan maestro escondido. así es. Sí, no, 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 eso es una joya verdaderamente, o sea, si quieren así algo clásico, algo entretenido, me atrevo a decir hasta cierto punto monchoso, porque se los juro que nada más quieren seguir leyendo un capítulo y otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo para terminarlo. O sea, El Príncipe Cruel es de las mejores opciones para hacer eso, para picarte desde la primera página hasta el final y que ya estés pidiendo, comprando, checando en tu aplicación de audiolibros el siguiente libro para seguirle. Sí. Y bueno, siguiendo toda esta línea, ¿se han dado cuenta que solo hablamos como que de puras emociones negativas? La verdad es que sí, los Fey no son buenos, entonces por ende todo va a ser hasta cierto punto negativo. Tiene sus cosas salvables y buenas, no voy a decir que no, pero mucho de esto sí se inclina a lo moralmente gris. Y entre ellas también pues hay relaciones tóxicas, que algunas son tóxicas, algunas son intensas, pero la neta, te estás echando el libro con el bowl de palomitas a un lado donde estás disfrutando cada una de estas. Y ojo, no son relaciones en el sentido amoroso. También puede ser relaciones fraternales, relaciones patriarcales, matriarcales, o sea, de todo un poco. No, eso no estamos hablando exclusivamente al romance, simplemente a todas las relaciones entre distintos personajes, porque hasta, no sé si tú lo pensaste, Francia, y esto no es un spoiler, gente, porque no voy a decir nombres ni nada, pero hay un cierto grupo de personajes que hasta como que parecen tener una codependencia entre ellos. Sí, es que como que se dividen mucho, ¿sabes? Como entre el bien y el mal, los buenos y los malos. Entonces estos dos grupos se vuelven de que bien intensos entre ellos, bien, bien intensos entre ellos. Y es como, bro, relax. O sea, no soy Totalmente.
no soy tú nada, pero sí se tratan de una manera bien dependiente, aparte también porque son muy jóvenes, ¿no? Entonces como que estas alianzas sienten que son todo para ellos. Sí, totalmente. Y aparte digo, al final del día, considerando que uno de nuestros personajes, pues, es un príncipe, pues, al final del día a mucha gente le va a convenir estar aliado con un príncipe y vas a Ujú. tener que caerle, pues, a hacer todo lo que él haga, o sea, a seguirle la onda como tal, por así decirlo, ¿no? Y de igual manera, pues, a una humana, pues, tal vez habrá quien le siga el pedo y pudiera no ser una cosa sana seguirle el pedo, ¿verdad? Em Claro. y creo que, bueno, considerando ahorita que decías tú lo de la edad, o sea, creo que sí dijimos que Jude tiene 17 años, al menos durante este inicio como tal, pero también muchos de los Fae con los que interactúa de todos este folk, del Fae folk, son adolescentes también, o sea, estamos hablando que Cardan tiene 18 años, o sea, Mm. no es un Fae que, sí, ha vivido 200 años, pero todavía parece adolescente. No, No, canónicamente, él solo ha vivido 18 años y parece de 18 años y tiene 18 años. Entonces, sí es algo que también te juega muchísimo con las emociones de los personajes, que por eso luego, como todo este mundo es tan oscuro, tan manipulador, por eso cae en lo tóxico, porque todo es un trato, no puedes abrir la boca, casi creo te la vives mudo. sí. Sí, 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 la historia está muy enfocada a la generación más nueva y joven de la región, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, Cardan es el hermano menor, si mal no Sí, recuerdo. es el más chiquito. Ya hicimos fact check, en efecto, Cardan es el más joven de sus hermanos. Sí hay generaciones más jóvenes, pero él en sí, de este linaje real, es el más joven. Entonces, todo su círculo son chavos de su edad. O sea, ¿cómo les digo que van a la escuela juntos? Saben que van a la escuela fe, de que préstame tu pluma y así. O sea, son chavitos. Préstame dame una de tus hojas de árbol de pino, porque es Ajá. en donde se escribe más chido, casi creo. Sí, sí, sí. Préstame tu borrador oruga, ¿saben? Así son. Entonces, pues sí se siente todo muy inmaduro porque son adolescentes. Y creo que esta sí es una de esas sagas donde tiene que ser justificada su actitud, porque la autora te deja claro desde el principio que son prácticamente niños. Entonces, a mí eso me encanta también, o sea, hemos visto en otras sagas cómo los personajes adultos se comportan muy estúpidamente y a veces son injustificables, ¿no? Pero esta sí es una de esas sagas donde dices, no manches, pues, o sea, está chavito. Es completamente entendible el 99% de las reacciones, verdaderamente. O sea, y todas las reacciones también tienen unos twists muy interesantes. O sea, no, 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 es que, ¿qué personajes? Son personajes adolescentes, pero al mismo tiempo son personajes adolescentes muy bien construidos. Entonces, Sí. sí te vas a andar echando ahí tu voltereta de ojos y lo que quieras, porque son adolescentes, están pendejos. ¿Quién no lo fue, verdad? Pero al mismo tiempo es de que, y la cagó, buena, Sí, buena jugada y cosas así. O sea, sí, sí es como que un poquito de la mezcla de estos dos sentimientos para bien en esta historia. totalmente. Bueno, oigan, ya pasando como al cierre de este capítulo, hablemos un poquito de si realmente El Príncipe Cruel ha envejecido bien a lo largo de los años. Ya lo dijo Raquel, se estrenó en el 2018 y créanme, o sea, las sagas hoy en día permanecen, o sea, Trono de Cristal se empezó a publicar en el 2012, ¿saben? Realmente no son estrictamente buenas solamente las más nuevas, para nada, y El Príncipe Cruel creo que se mantiene como, pero voy a ponerlo aquí en la categoría de YA, como de los mejores YAs de fantasía, yo sí lo creo así. Yo considero que sigue siendo bastante relevante, la verdad, y por eso estamos aquí hablando de él, porque creemos que es un libro de fantasía imperdible. O sea, de verdad es uno de esos libros que tienes que leer para pasártela bien, ya lo dijimos, para reconectar con tu niño interior, para disfrutar una relación tóxica pero joven, para tener un sistema político increíble, un mundo increíble. Entonces, definitivamente Príncipe Cruel se ha mantenido vigente y 100% recomendable aquí, sello de garantía por parte de las dos. Es correcto. Y de hecho, no solamente se ha mantenido relevante en su trilogía, pero nada más para que se den una idea. O sea, la autora publicó esta trilogía, como bien mencioné, 2018, 2019 y 2019, al parecer. Los dos libros, libro 2 y 3, al parecer salieron en el mismo año, según lo que estoy checando. Pero de igual manera, la autora sacó una duología secuela que se enfoca en un personaje que sale en la trilogía original, sale como niño ahí, y acá ya sale de 17 años precisamente. Y a tal grado que, si bien es muy buena, oigan, es buenísima esa duología, es de 2023 y 2024, no es broma que El Príncipe Cruel le sigue sobrepasando. O sea, a pesar de que esos libros son más recientes y que
sí, siguen apareciendo algunos de los personajes que conocimos en Príncipe Cruel y lo que quieran. Príncipe Cruel sigue siendo por encima de esa duología que es más nueva, ¿no? Entonces, no necesariamente algo por ser más nuevo significa que es más relevante. Al contrario, queda claro que esta trilogía es la que sostiene el mundo de Elfheim como tal. Y eso sí, nada más antes de que nos brinquemos a platicar de otro puntito que queríamos compartirles, sí hay conexión, que hay novelitas cortas, sí hay como un crossover en otros mundos, en otros libros que la autora ha escrito, que no necesariamente son que transcurran en Elfheim como tal, pero por lo menos así de canon son los 3 libros de la trilogía del Príncipe Cruel, la duología y sí, una novelita corta acompañante, como le quieran decir, que se llama Cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar las historias y, ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra? Las hermanas perdidas. Esa, de hecho, solamente está en formato digital, no la pueden encontrar impresa. No sé, aquí no me pregunten, no sé si en alguna edición de Príncipe Cruel o de El Rey Malvado o de La Reina de Nada viene al final, no sé, pero son esas 2 historias. Y justo, pues Raquel, para compartirles a ustedes el orden cronológico de lectura de todas estas novelas que mencionaste en conjunto, que van alrededor del Príncipe Cruel, iniciamos con El Príncipe Cruel, después tendrías que leerte Las Hermanas Perdidas, luego continuarías con la secuela del Príncipe Cruel, que es El Rey Malvado, te vas a La Reina de la Nada, que es la trilogía final, bueno, la entrega final, te lees la novela gráfica que es Cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar historias, que, amigos, qué precioso libro. Ese neta, miren, aquí lo tengo, te los enseño. Es un libro hermoso, es un libro ilustrado, de verdad, no tiene desperdicio, es bellísimo, cada historia es cortita, pero te muestran como, es una manera visual de disfrutar la historia hasta cierto punto, entonces, de verdad, léanselo, cómprenlo, es muy cortito, o sea, aunque no se vayan a leer todos los libros del Príncipe Cruel, cómprense este, porque vale mucho la pena, es precioso, de verdad. Muy, muy bello. Miren, ahí está Cardan y aquí está Jude. Entonces, neta, este sí, para que lo tengan en su colección, vale mucho, mucho la pena. Yo no promuevo el consumismo, pero este neta, cómprenselo. Está muy cool. Ok. Bueno, te leíste este y después ya sigue esta duología que es parte del universo, que es la continuación del Elfheim, que es El legado robado. Continuarías con El trono del prisionero y aquí la autora va a publicar, me parece que en octubre, y es un libro que se llama Una conspiración de monstruos encantadores. Lo anunció, yo creo que hace como, pues cuando puse esto, a ver, ¿cuándo fue? En abril, lo anunció en abril, entonces me parece que sale a finales de año esta novelita. Yo creo que va a ser formato como esta de Elfheim, como una novela gráfica que como que concluye todo este universo, pero definitivamente pues imperdibles. Sí, no, completamente. Es una muy, muy buena historia. Si solo se quieren leer la trilogía, se pueden quedar con la trilogía. O sea, la duología hasta cierto punto es opcional, son historias por separado, pero esa duología sí es recomendable leerla ya habiendo terminado la trilogía. O sea, sí es importante, pues por mucho contexto, pues político, ¿verdad? Al final, cómo queda la política al final de esta trilogía es muy, muy relevante. Totalmente. Sí. Y ahora bien, creo que este es un tema que se relaciona a que si sigue siendo relevante o no, pero hay que hablar de ello, porque es un gran elefante, no solamente para esta historia, sino para muchas, y es que si BookTok sobrevaloró este libro. Ya nos han escuchado, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, gente, 1 hora, no sé. Nos han escuchado decirles por qué amamos todos estos libros, pero yo genuinamente creo que BookTok solo lo está sobrevalorando si están enfocándose en el romance. Pero como tal, no creo que BookTok esté sobrevalorando el libro, porque aunque ustedes hayan caído por el romance, tienen que admitirlo, son muy buenos libros. Fíjate que yo no creo que esté sobrevalorado, solo creo que esté mal marketeado. O sea, Ujú, creo que está muy mal etiquetado, entonces la gente lo considera sobrevalorado porque claro, te lo venden como el romance imperdible de la década, ¿saben? claro, Y resulta que pues que no es un romance y dices, ay, está súper sobrevalorado. No está sobrevalorado, está mal etiquetado, pero yo claro. creo que bajo su categoría real, que es una fantasía YA política, nada sobrevalorado, está bien valorado y es un libro increíble. Está correctamente hypeado este libro. Exactamente. Exactamente. Y de igual manera, ¿tú crees, Francia? Ok, este libro pues fue publicado el primer libro en el 2018. ¿Tú crees que si sale hoy, así, 2026, crees que
¿Funcionaría? ¿Crees que tendría el mismo éxito? Híjole, es difícil, ¿no? Creo que porque está todo sobresexualizado, sería Ujú. difícil. Creo que esa es mi conclusión. Creo que porque la gente espera, los lectores de fantasía normalmente esperan escenas más 18 y este libro no las tiene, sería complicado que tuviera éxito. Y aparte porque no tienes, como les digo, esas escenas románticas tan recurrentemente que muy lamentablemente son las que hacen popular un libro o viral un libro, ¿no? La escena épica donde le dice, There you are, I've been looking for you, ¿saben? Son las que hacen a un libro viral. Entonces, este libro no es que no tenga escenas épicas, sí tiene escenas, una frase que no se me olvida que dice, bésame, bésame hasta que esté cansado y harto de ti. Wow, realmente Puta, gran, sí. Sí, sí, gran sí. frase, ¿no? Pero son muy pocas, entonces sí creo que le costaría trabajo porque el público ya no sabe disfrutar historias inocentes. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. O sea, no estoy diciendo que en el 2018 no estuviéramos saturados de Fey ni nada por el estilo. La verdad, ahorita a la punta de mi cabeza, no sé qué libro salió en el 2018, ¿ok? Perdónenme. Pero vaya, sí siento que si ahorita saldría, tendría muchos malos reviews, precisamente por lo que dices. Gente pensando que van a recibir un romantasy, cuando en realidad este libro no es un romantasy, ¿sabes? No es una fantasía romántica, es simplemente una fantasía con cositas románticas, pero no romántica. Sí, sí hay una clara distinción entre estas dos cosas. Ahora bien, considerando el renombre de la autora, sí siento que de como quiera sí le hubiera ido bien, pero sí tal vez no hubiera sido recibido y querido tanto como lo ha sido desde el 2018. Eso sí estoy completamente de acuerdo. Claro, claro, como que sería amado por su fandom, ¿saben? Porque la Ándale. autora, la autora tiene un gran fandom, pero sí, como les digo, no creo que sea viral entre todos los libros de romance fantasioso que hay hoy en día. No sería así. Totalmente, totalmente. Y pues, Em, oigan, llegamos a las conclusiones de este episodio. Primera pregunta que nos pueden hacer ustedes, ¿este es el starter perfecto? Sí. Sí, 100% sí. enterarte del mundo Fey. Lo dijimos 10 veces ya, sin romance. Si quieres enterarte del mundo de los Fey, del folclore, sí es el starter perfecto. Completamente de acuerdo. Es uno de los libros con los que deberías de empezar. Lo dije en un inicio, pero el hecho de que es un libro juvenil, siempre son mucho más amenos, son mucho más agradables, porque tienen su grado de complejidad, sí, pero no te la vas a andar rebuscando. O sea, si algo va a ser importante, en algún momento la autora te lo va a decir. Va a esperar que deduzcas cosas, sí, pero no todo. Y Ujú. sí, vas a armar tus teorías conspirativas y lo que quieras, pero todo va a tener un cierre, cosa que pues podemos comparar que en algunas fantasías adultas, en general, o sea, de todos los subgéneros de las fantasías adultas, sí requiere un poquito más de coco, sí tiene un poquito más de complejidad. Y al mismo tiempo, algo muy importante, si para ustedes es algo muy importante tener en cuenta los trigger warnings, verdaderamente siempre les va a convenir leer juvenil, porque los trigger warnings son mucho más tranquilos, porque al final del día van para un cierto grado de edad. Entonces, ustedes empiecen con si no lo han empezado. Totalmente. Y otra pregunta que me gustaría hacerte, Raquel, también como parte de nuestras conclusiones, ¿crees que hay más sagas que intentaron replicar El Príncipe Cruel? Yo creo que si lo intentaron, no lo lograron, porque yo no he visto ninguna que se le parezca. Fíjate que siento que no como tal que intentaron lo mismo, la verdad. O sea, no creo que haya algo que se sienta una copia, por así decirlo, o un plagio como tal, ya la manera en la que ustedes lo quieran ver, pero sí siento que a partir de Príncipe Cruel, muchos autores en general sí se quisieron colgar de los Fey. No me estoy refiriendo a los libros populares que se publicaron antes del 2018. Yo sí checo las fechas de publicación, gente. Yo sí checo eso. Pero sí siento que sí hubo un pequeño boom un poquito más de ese tipo, ¿no? Que hubo un poquito más de relevancia para este tipo de criaturas en la literatura. Em, no recuerdo la verdad de la punta de mi cabeza si he visto los taglines en algunos de los libros que yo he leído, así como que para fans del Príncipe Cruel, que ya ven que luego usan eso para colgarse, porque creo que sí es muy difícil replicarlo, o sea, verdaderamente te la tendrías que ingeniar para hacer toda esta trama política, que obviamente no sea exactamente igual a la de Príncipe Cruel como tal, y, y personajes que se sientan diferentes, entonces creo que sí está muy difícil
de copiártela. Creo que algo que sí ha sido muy copycat de este Ujú, libro es la relación tira y afloja tan intensa que tienen June y Cardan, ¿no? O sea, como esta onda, ellos son de que cuchillo contra la garganta, ¿sabes? Ellos son esa pareja de que cuchillo contra la garganta, te odio, te desprecio, ojalá te mueras. Entonces sí ujú. siento que muchos han tratado de replicar, obviamente en un ambiente adulto, esta onda del enemies to... es que, ¿cómo les explico? Son enemies to lovers, sí, pero también es un rivales, es un, Sí. em, no sé, o sea, son Es un especies de... me cagas to lovers. Sí, sí, pero al mismo tiempo también eres mi regidor, eres superior a mí. Entonces, son muchos elementos que creo que sí se han querido replicar, al menos como esta relación entre ellos dos. Ujú. Eh, y pues la verdad es que también se volvió el trope, ¿saben? Hoy en día, este Enemies to Lovers. Entonces, podría ser simplemente una coincidencia, pero yo personalmente sí creo que a partir del Príncipe Cruel se popularizó aún más esta onda de aquellos personajes que son tan volátiles y tan polares entre los dos. Claro, sí, el choque, claro. Y creo que hay que aceptarlo, ¿no? Con cada onda de tendencias vemos alguna preferencia por criaturas mágicas, por mundos mágicos, por subgéneros en la fantasía, ¿no? O sea, pues recuerden la distopía del 2010, Never Forget, siempre presente. Y de igual manera, los tropes cuando se trata de romance vuelven a regresar. O sea, solo hay una finita cantidad de este tipo de cosas. Entonces, tal vez hace 5 años estaba el Friends to Lovers y Holly Black fue de, ¿y si hago un entre comillas, enemies to lovers y destacó y luego empezó la ola de enemies to lovers? No estoy diciendo que esto sucedió, pero sí concuerdo contigo que sí se nota cómo intentan replicar este tipo de escenas épicas, que ya ahí es donde creo que también alza la pregunta de si el exceso de tropes en los libros es verdaderamente necesario para vender como tal. Porque al menos yo en lo Claro. personal te puedo decir que Príncipe Cruel yo no siento que caigan tantos tropes y creo que eso es lo que lo hace muy refrescante. Claro, totalmente. Y nuestra pregunta final del día de hoy, que lamentablemente yo no tengo respuesta para esta, pero es, ¿sigue siendo el blueprint del romantasy YA político? Empezando con que no es un romantasy, entonces la respuesta es no. Y digo que no la puedo resolver porque yo no he leído, no me siento con la capacidad de decir sí o no porque no he leído suficientes YAs políticos. ¿Saben? O sea, realmente sí, si yo dijera de que, claro, es mi especialidad, los YA políticos, me sé todas las políticas, pues no. Entonces, Claro. me parece complicado, pero sí creo que es el más popular al menos. Creo que creo que muchos libros inherentemente sí tienen política como tal, pero así de que tan fuerte como lo es en este libro y que es el foco principal, no. Creo que sí he leído otras historias, pues, donde tal vez sí se pudieran enfocar, tal vez inicio en algo político y luego es como que el gran mal villano, ja, 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 ¿sabes? Y Ujú. aquí en realidad no. Yo creo que sí, pero no lo considero ni siquiera un blueprint, porque sí es algo muy difícil de replicar. Es algo Claro, muy difícil de no es un trope, es toda una trama. Entonces, para que me hagas toda esta trama, pues, para eso está El Príncipe Cruel, ¿no? ¿Sabes? claro, sería plagio, pues. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, como tal, sí es un muy buen blueprint, pero no sé qué tan sencillo de blueprint lo sea. ¿Romantasy? No, ni de pedo. Ni de pedo. Ni de pedo. Mm, mm. No, no, no. No, no, no. Ahí nos hacen saber en los comentarios, de hecho, si ustedes ya leyeron El Príncipe Cruel, si le están sacando la vuelta o no, porque creo que ya les dimos suficientes pointers para que se vendan, se unan a leer esta historia, porque son 3 libros, ya está concluida, es juvenil, ya está también disponible en español, hay política, hay estira y afloja, hay traiciones, hay dagas y espadas, cuchillos y venenos de por medio, y un sinfín de criaturas que todas son geniales, aunque sean malas, la verdad. La verdad. Creo que nuestra única recomendación, Francia, yo creo que es no busquen nada en internet por miedo a los spoilers, me atrevo a Sí, decir. Yo creo que si no eso es busquen lo nada, principal. mándenos DM si quieren un fanart, se los mandamos ahí. ¿De qué toma? Totalmente.
Exacto, ahí se los compartimos, de que, ¿y ese cómo se ve tal personaje? Aquí va, Mejen, aquí va, ahí lo tienen. Pero pues ya saben, siempre pueden encontrar los episodios disponibles en Spotify como Ship Happens, en YouTube como Nocturnal Reads, y de igual manera, no duden en checar nuestras redes sociales. Ahí de hecho tenemos una guía aún más compleja del Príncipe Cruel, de otros mundos fantásticos también. Nos pueden encontrar en TikTok e Instagram como shiphappens.booktalk. Pero pues sin más, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Bye. Bye.